¿Qué tan cierto es esto de que Estados Unidos ha ordenado estar más que preparado para una confrontación nuclear conjunta en contra de China, Corea del Norte y Rusia al mismo tiempo, peregrinos? ¿Es esto cierto? ¿Hasta qué punto estamos al borde de un conflicto nuclear que pueda inclusive acabar con toda la humanidad? ¿Qué dice China al respecto? ¿Qué dice Corea del Norte? ¿Qué dice Rusia? ¿Y por qué este informe que sacó a relucir el Pentágono de los Estados Unidos está causando tanto revuelo en todo el mundo? ¿Qué exactamente dice, peregrinos? Bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de todo este tema. Les voy a aclarar algunas cuestiones. No se alarmen de más, peregrinos. Sin embargo, tampoco se sientan absolutamente en calma, porque aunque esto no significa que vaya a haber un conflicto nuclear en los próximos días, lo que sí significa es que Estados Unidos se está preparando para ir directamente en contra de 3 potencias nucleares: Corea del Norte, Rusia y China. ¿Por qué les digo esto? Pues porque un informe que sacó el propio Joe Biden a través del Departamento de Defensa dice explícitamente que Estados Unidos debe de estar en alerta máxima para que en cualquier momento se enfrente vía nuclear con estos 3 países: enemigos de Estados Unidos o antagónicos que tienen ojivas nucleares. ¿Cómo se prepararía? Bueno, si quieren saber todos los detalles al respecto, abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, peregrinos, porque aquí arrancamos. Precisamente vamos a hablar de que la Casa Blanca aclaró que un plan estratégico nuclear aprobado por el presidente Joe Biden este año no está dirigido hacia un solo país o amenaza específica. ¡Ah, caray! O sea, la Casa Blanca dice que este plan nuclear o de respuesta militar nuclear que aprobó Joe Biden no está dirigido contra nadie, pero al mismo tiempo dice que se preparen para ir en contra de China, Rusia y Corea del Norte. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a ello, peregrinos, porque el periódico estadounidense The New York Times informó que esta nueva estrategia de disuasión nuclear de Estados Unidos se centra por primera vez en la historia en la expansión del arsenal nuclear de China. Es decir, si bien Estados Unidos centra su disuasión nuclear, centra su defensa nuclear en contra de los 3 países, Rusia, Corea del Norte y China, principalmente lo hace en contra de China. ¿Por qué, peregrinos? Porque China está aumentando considerablemente el número de sus ojivas nucleares, porque China está en camino a competirle ya directamente de tú a tú a Estados Unidos por la hegemonía global, porque China representa un desafío en las aguas del Indo-Pacífico y en contra de los aliados estadounidenses en toda esta región, como por ejemplo podemos decir Japón, Corea del Sur, Australia, la India, Nueva Zelanda, etc. Todo esto, peregrinos, a mí lo que me hace pensar es que estamos en un momento bastante delicado. No solo por el hecho de que Estados Unidos vea a China como su principal amenaza. Eso me parece que ya hasta este punto lo tenemos todos muy claro. Yo más bien me refiero al hecho de que conforme avance el tiempo, las amenazas nucleares van aumentando. Cuando se supone que cuando se creó la primera bomba nuclear, se creó precisamente para que nadie pudiera volver a amenazar a la humanidad. ¿Y qué pasó? Hoy muchos países tienen ojivas nucleares, lo que significa más peligro para nuestra propia humanidad, peregrinos. Bueno, continuando con la noticia, la Asociación de Control de Poderío Militar Nuclear de Estados Unidos dijo que la estrategia nuclear y la postura nuclear de Estados Unidos sigue siendo la misma que en la revisión de postura nuclear del 2022, sin un cambio de enfoque de Rusia hacia China. O sea, el periódico estadounidense The New York Times dice:
La estrategia nuclear estadounidense se va a centrar en China. Por otro lado, el informe como tal redacta que Estados Unidos debe de estar preparado para enfrentarse nuclearmente al mismo tiempo en contra de Corea del Norte, Rusia y China. Es decir, que Estados Unidos debe de tener todo listo para enfrentarse no solamente a una potencia nuclear, sino a dos, y a otro país que tiene ojivas nucleares enemigo de Estados Unidos, que es Corea del Norte. Pero, por otro lado, dicen desde la Casa Blanca que Estados Unidos no ha hecho cambios en la postura del 2022. ¿Por qué, peregrinos? Porque en el 2022 la postura defensiva nuclear de Estados Unidos se centró más en Rusia. ¿Por qué? Claramente porque Rusia es la principal potencia nuclear, es el país que ostenta más ojivas nucleares en el mundo, y porque justo en ese año, en febrero del 2022, el 24 de febrero del 2022, Putin decidió invadir ilegalmente el territorio ucraniano. Bueno, The New York Times también mencionó que la Casa Blanca no anunció públicamente la aprobación de esta estrategia revisada, pero se espera que se envíe una notificación al Congreso antes de que Joe Biden deje el cargo. La Casa Blanca afirmó que esta guía no es una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular. Sin embargo, el director de la Asociación de Control de Ojivas Nucleares estadounidenses, Daryl Kimball, señaló que aunque China podría aumentar su arsenal nuclear hasta a 1000 ojivas nucleares para el 2030, Rusia sigue siendo el principal impulsor de la estrategia nuclear estadounidense con aproximadamente 4000 ojivas nucleares. Ah, caray, ¿cómo está eso entonces, peregrinos? ¿Eso no es China la principal amenaza de Estados Unidos? Bueno, esto en gran medida es cierto, peregrinos, porque en estos momentos China como tal no representa una amenaza nuclear para Estados Unidos. Se dice que China en estos momentos tiene 500 ojivas nucleares, Estados Unidos tiene más de 5000. No es una amenaza como tal, pero ya para el 2030 China tendría, según el Pentágono, 1000 ojivas nucleares, aunque China lo niega, pero pues claramente no lo va a decir a todas luces. ¿Qué dice Estados Unidos? A mi entender, entre líneas, bueno, que si bien en estos momentos Rusia sigue siendo la principal amenaza nuclear para el mundo, según la visión estadounidense, porque, como les digo, Rusia tiene el mayor número de ojivas nucleares en el mundo. Sin embargo, Estados Unidos no va a dejar de ver en su estrategia de disuasión nuclear a otros países como China y como Corea del Norte, que también tienen ojivas nucleares y que, si bien hoy no representan una preocupación directa para Estados Unidos, sí podrían representarla en los próximos años. ¿Recuerdan lo que les mencioné hace algunos instantes? China en estos momentos tiene alrededor de 500 ojivas nucleares, pero para el 2030 podría tener otras 500. Es decir, que no solamente vemos que China está aumentando el número de sus ojivas nucleares, sino que estamos viendo que las está aumentando considerablemente. Eso es, me parece a mí, lo preocupante, peregrinos. Kimball, el representante del arsenal nuclear de Estados Unidos, añadió que la estrategia de Estados Unidos es buscar restricciones de poderío militar nuclear con China y con Rusia, pero si China sigue aumentando su arsenal y Rusia supera los límites del Tratado New START, Estados Unidos podría considerar ajustar a su fuerza nuclear, aunque esto no ocurriría antes del 2030. ¿Qué significan estas declaraciones, peregrinos? Se las resumiría sencillamente. En estos momentos Estados Unidos no va a aumentar el número de sus ojivas nucleares, ni va a realizar más pruebas de sus ojivas nucleares. Pero si Rusia supera el número de ojivas nucleares establecido en el tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia, New START, ahí sí Estados Unidos podría aumentar sus ojivas nucleares. Y deja entrever el Pentágono de los Estados Unidos, peregrinos, que si China llega a 1000 ojivas nucleares, Estados Unidos seguiría entonces desarrollando más ojivas nucleares.
para ahora sí poder contrarrestar a ambos, a China y a Rusia. Y obviamente a ese país que, si bien no es un problema gigante para Estados Unidos, sí es un fuerte dolor de cabeza, que es Corea del Norte con Kim Jong-un. ¿Qué dice China al respecto? Rusia no se ha pronunciado al respecto, ni Corea del Norte, pero China dijo que le preocupa muchísimo el informe estadounidense. Xi Jinping dijo claramente que le preocupa muchísimo que para Estados Unidos China sea casi un problema que tenga que quitarse del camino, hablando en términos nucleares, y volvieron a repetir desde Pekín que China no está aumentando al número que dice el Pentágono, el número de sus ojivas nucleares. Lo que sí les digo, peregrinos, es que estamos lejos de ver una paz completa en el mundo. Estamos lejos de ver un panorama tranquilo. Estamos lejos de ver un acuerdo o un pacto nuclear entre las principales potencias nucleares. Y estamos más lejos aún de ver un acuerdo que tenga que ver con eliminar todas las ojivas nucleares del mundo. Recuerden ustedes, peregrinos, el número que yo les he dado en distintos videos. Si en estos momentos detonaran todas las ojivas nucleares que existen en el mundo, que tienen todos los países, su fuerza sería capaz de destruir a la Tierra 8 veces, peregrinos. Imagínense eso. Ese riesgo corremos con ojivas nucleares por todo el mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Corea del Norte, Pakistán, la India, Israel, todos esos países tienen arsenal nuclear. ¿Y quiénes somos los que podríamos pagar las más graves consecuencias si algo falla? Nosotros. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos realmente podría competirle nuclearmente al mismo tiempo a Rusia, China y Corea del Norte? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pronto veremos un acuerdo nuclear? Yo, la verdad, peregrinos, como veo la situación en Ucrania y como veo la situación en Taiwán, la verdad es que lo veo muy lejos, casi imposible. ¿Pero ustedes qué piensan? Muchas gracias, peregrinos. Nos vemos en el siguiente video.